me hacen una señal. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la presentación del libro publicado en 2025, Descolonialidad del alma, del cuerpo y del saber, perspectiva teórico-metodológica afro-latinoamericana y caribeña, escrito por el doctor López Sierra, profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Esta actividad es organizada por el Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Costa Rica. Mi nombre es Laura Fuentes Belgrave y moderaré esta actividad como coordinadora de dicho observatorio. La actividad se realiza en modalidad híbrida, por lo tanto podrán seguirla a través de su transmisión en la página Facebook del Observatorio de lo Religioso. Entonces, contamos hoy con la presencia del autor de esta obra, el doctor López Sierra, quien es psicólogo, sociólogo y asesor psicoespiritual macroecuménico con práctica autónoma en el Caribe, América Latina y Estados Unidos. Es doctor en psicología por la Universidad de Puerto Rico y máster en sociología por la misma universidad. Es también máster en estudios teológicos por la Escuela Luterana de Teología de Chicago y máster en divinidades por el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Además, es graduado en dirección espiritual por el Seminario Teológico Evangélico Garrett de la Universidad de Northwestern en Illinois. Se desempeña como catedrático auxiliar de sociología y profesor adjunto de humanidades en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Practica múltiples pertenencias espirituales y es proveedor interreligioso de cuidado y psicoterapia psicoespiritual, así como es sacerdote babalao de la religión y espiritualidad Ifa Orisha Yoruba Lukumi afrocaribeña. Su libro será presentado por el doctor José Mario Méndez Méndez, quien es doctor en filosofía iberoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, en El Salvador. Actualmente es académico en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, donde se ha desempeñado como docente, investigador y extensionista. Es miembro fundador de la Red de Interculturalidad de Costa Rica. Su trabajo se ha caracterizado por el abordaje de temas relacionados con interculturalidad, pedagogía intercultural, educación religiosa y diálogo interreligioso. Al final de esta actividad podremos compartir algunas preguntas o comentarios del público. Les dejo ahora con las palabras del doctor José Mario Méndez, autor del prólogo del libro, que estará en conversación con el autor del libro, el doctor López Sierra. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todas las personas aquí presentes y a quienes nos siguen a través de las redes. Es un honor en esta oportunidad presentar, aunque lo vamos a hacer de otra manera, pero eh, visibilizar y comunicar a, a la comunidad universitaria y a quienes nos ven y escuchan eh, un texto que es fruto del trabajo del doctor Héctor y que eh, tenemos el honor de recibir acá. Eh, Héctor ha estado en contacto con la Escuela Ecuménica ya desde hace varios años, colabora con la revista CIBU como miembro del consejo editorial, participó con un artículo en el libro Educación Religiosa en América Latina y el Caribe,
participó en la organización y realización de un muy importante encuentro de teología afro, organizado aquí en Limón hace algunos años, en el 2016, si no me equivoco, y ha estado en contacto con nosotros en distintas formas de colaboración. Así que es un honor contar con tu presencia, Héctor, y gracias por permitirnos eh, conocer tu libro. Muchas gracias por la invitación también, muchas gracias a los colaboradores, compañeros, compañeras, colegas, estudiantado que está aquí presente y también el que está a través de las redes. Agradezco al Observatorio de los Religiosos de la Escuela Ecuménica, a Laura, su directora, y a todos los colaboradores de la Escuela Ecuménica. También al Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Estoy aquí gracias también a su apoyo moral. Y a mi estudiantado, que está también conectado de allá de Puerto Rico en esta ocasión de este conversatorio. Gracias. Gracias, Héctor. Y entonces, con Héctor hablamos que no sería una conversación al estilo tradicional, una presentación al estilo tradicional, sino más bien un diálogo, una conversación acerca de su libro. Y vamos a comenzar con el título. La primera parte del título dice descolonialidad del alma, del cuerpo y del saber. Parece que asistimos siempre a nuevos colonialismos, que son prolongación de los antiguos. Veníamos hablándolo ahora, de los cuales nos hemos apropiado y de alguna manera configuran lo que somos, la forma en que pensamos y sobre todo la forma en que nos relacionamos y convivimos. Pero los hemos asimilado tanto que a veces ya no los vemos o no somos conscientes de esos colonialismos. ¿Es tu libro, Héctor, un esfuerzo por visibilizar esos colonialismos? Sí, claro está. Quizás es importante un poco de contexto geopolítico de mi propia existencia, ¿verdad? Mis trabajos, si bien son trabajos dentro de las ciencias humanas, con el rigor metodológico que las ciencias humanas, las ciencias sociales requieren, también están totalmente imbricados en mi propia vida personal. Y mi vida personal, mi vida existencial, es una vida geopolíticamente situada. Yo soy puertorriqueño y Puerto Rico, por más de 520 años ya, ha sido un territorio colonial de dos imperios en el planeta desde los orígenes de la modernidad. Si ubicamos los orígenes de la modernidad como lo plantea el finado filósofo y otros, pero el finado filósofo Enrique Dussel, a partir de 1492, ¿verdad? Especialmente en ese texto de Dussel sobre el encubrimiento del otro, del descubrimiento en el periodo de expansión colonial de los Estados Unidos, el Imperio Español, y luego en el 1898, a partir de la guerra hispano-cubano-americana, que Puerto Rico entonces pasa de ser una colonia, un territorio colonial del imperio ya en decadencia español ibérico, al imperio en ciernes estadounidense. Así que nosotros como territorio colonial, tanto de España como, cuando digo nosotros, Puerto Rico, como de Estados Unidos de Norteamérica, hemos vivido ¿verdad? Sujetados a la intervención política, a la intervención cultural, a la intervención biopsicosocial de ambos imperios. Y eso hace que quien quiera pensar, ¿verdad?, lo que es la identidad puertorriqueña, lo que es puertorriqueña,
el papel que jugamos como sujetos de esos imperios, de manera crítica se levante cuestionamiento ante esa realidad, pero que es una realidad que ahora no es solamente una realidad geopolítica, sino también es una realidad global, ¿verdad? Así que mi libro tiene ese título el planteamiento de que ante esas realidades geopolíticas, pero también existenciales, habría que desarrollar una serie de prácticas, tanto cognitivas como políticas, culturales, para resistir esa colonialidad de lo que sería ya no solo sistemas políticos y geográficos, sino el ser, ese concepto de colonialidad del ser que también refiere a colonialidad cognitiva, ¿verdad? Cómo las intervenciones, colonialidad del poder, cómo las intervenciones políticas tienen dimensiones biopsicosociales en los cuerpos, en las formas de pensar y en las formas de relacionarse con lo político y con lo cultural. Mi libro busca hacer eso, esa crítica, pero desde el contexto afrocaribeño y específicamente afropuertorriqueño. Esa colonialidad es compleja y por lo tanto puede ser eh, difícil de aprehender. Posiblemente una sola ciencia, un solo saber, no logra. ¿Desde qué ciencias, desde qué saberes abordas esa colonialidad? Bueno, por eso utilicé originalmente el concepto de ciencias humanas, ¿verdad? Yo pienso que este concepto de ciencias humanas, en un momento dado se les llamó originalmente ciencias del espíritu, ¿verdad? Este concepto de ciencias humanas es un concepto eh, intertransdisciplinario e interseccional. Así que en mi libro, desde perspectivas de diálogos interseccionales, interepistémicos, bio, psico, sociales y culturales, que en la tradición occidental se ubican en disciplinas como la sociología, la etnología, la antropología, la psicología en sus diferentes dimensiones, pero también las ciencias de la religión y, ¿por qué no?, las teologías críticas liberacionistas. Aportamos este fenómeno complejo para mirarlo desde diferentes perspectivas y también articular críticas y proyectos alternativos desde esos saberes intertransdisciplinarios e interseccionales también. Ah, del título, eh, y decís que el texto lleva un componente y una motivación seguro autobiográfica. Ahí estás vos, tu comunidad, con sus memorias. ¿Qué significa ser afroantillano o caribeño? Es lo mismo, uno y otro, pero ¿qué significa y cómo ese sentir, ese sentipensar se expresa en tu libro? Bien, el concepto de afro latinoamericano, afrocaribeño, eh, viene de estos procesos de concienciación identitaria, ¿verdad? Eh, Latinoamérica y el Caribe es producto fundamentalmente, eh, como se ha planteado mucho, de la invención europea, euro-anglo, de lo que es el otro, ¿verdad? La otra. Se ha inventado una noción de lo que es un sujeto o un humano normal, y ese sujeto y ese humano de la normalización siempre parte de una concepción europea, donde hay una distinción, ¿verdad? Clara distinción entre lo que es la razón, la emoción y el cuerpo, ¿verdad? El título también, verá, lo plantea cuando habla de
descolonialidad del alma, del cuerpo y del ser. Desde una perspectiva identitaria afro-latinoamericana y afro-caribeña, el libro lo que quiere es cuestionar cómo esa invención de lo que es lo humano, lo que es el sujeto latinoamericano y caribeño, ha sido una invención fundamental de contextos particulares que quieren controlar, quieren definir desde esos horizontes euro-anglocéntricos lo que es lo latinoamericano y lo que es lo caribeño. Y en esa invención se ha dejado fuera una gran parte de lo que nos constituye como humanos latinoamericanos y caribeños, que es lo indígena aborigen y lo africano. El modelo de lo que sería un latinoamericano y un caribeño desde la época de la colonia, incluyendo la contemporaneidad, es que debe ser un humano o un sujeto que se conforma a la manera en que Europa y el norte global conciben lo que es la normalidad, conciben lo que es lo humano, y eso siempre deja afuera, como lo dejó Hegel, ¿verdad? Los países del sur global no se llamaban así en tiempos de Friedrich Hegel, ¿verdad? Y sus trabajos sobre la fenomenología del espíritu. Los países del sur global no tenían historia, solamente el norte global, Europa. Los países de visiones judeocristianas sobre los que hacían historia, ¿verdad? Historia teológica, historia que tenía un fin, historia que tendía a la libertad humana. Pues mi texto plantea un cuestionamiento a eso y plantea que los habitantes originales de Latinoamérica y el Caribe, orígenes, indígenas, ¿verdad? Todos esos términos tienen problemas a su vez, ¿verdad? Esos significantes tienen también su dialéctica. Pero bueno, los habitantes originales y las personas esclavizadas que fueron traídos en la trata esclavista, fundamentalmente del occidente subsahariano desde el siglo XV, conformaron a el ser latinoamericano y caribeño como un ser afro, indo, criollo, latinoamericano y caribeño. La visión europea quita esos elementos fundamentales de lo que es el ser afro, indo, criollo, latinoamericano y propende a crear una visión tanto epistémica, tanto de conocimiento, tanto de acción política, tanto de valoración de visión religiosa a la usanza del sujeto imperial europeo. Mi libro quiere cuestionar eso, quiere traer que nuestros saberes originales, aborígenes y de la afrodescendencia tienen un valor fundamental para crear el sujeto que lucha contra esa colonialidad del poder y que quiere dejar de ser un sujeto sujetado y quiere ser un sujeto libre, justo, solidario, desde nuestras propias identidades y no desde una identidad impuesta desde el sujeto imperial euro-anglo estadounidense. Estaríamos hablando entonces de una tensión entre homogenización, porque todo proceso colonial tiende a homogenizar, y la diversidad que nos configura. Claro. Y en tu libro podemos reconocer esa América Latina polifónica, diversa, un lugar en el que confluyen diversidad de voces, de historias, de raíces, como decís, de vivencias comunitarias, de espiritualidades que están muy, muy presentes en el libro, de sentires, de racionalidades, de caminos esperanzadores. ¿Por qué crees que es importante seguir visibilizando esa polifonía actualmente?
Bueno, creo que es urgente hacerlo. La contemporaneidad política, social y cultural, a partir de la década de los 90 del siglo XX hasta nuestra contemporaneidad, desde mi perspectiva crítica, interseccional, espiritual, interdisciplinaria, transdisciplinaria, la mía y la de otros consensos también, desde una perspectiva, si usted quiere llamarle crítica, progresista, estaba viendo un resurgir avasallador de una recolonización, bueno, pero una neocolonización y una recolonización de el alma latinoamérica y caribeña y del alma del sur global, por parte del norte global y por parte de los antiguos poderes imperiales que avasallaron el planeta, el globo desde el siglo XV de la era común en adelante. Se le ha llamado eso neoliberalismo económico, se le ha llamado neoconservadurismo cultural. A partir de una serie de cambios experimentados a nivel global, ¿verdad? Desde la década de los 90, finales de los 80, una reconfiguración de un mundo multipolar en términos de poder a un mundo cada vez unipolar, dominado por el imperialismo estadounidense y británico y también europeo. O sea, ahora se ha vuelto a querer recolonizar aquello que se descolonizó políticamente en la guerra de independencia de América Latina y el Caribe, y luego en las posteriores revoluciones sociales, políticas y culturales durante toda las décadas del 50, 60 y 70 del siglo pasado, del siglo XX. Así que estamos viendo un resurgimiento, una recolonización del alma, de la mente, de los cuerpos. Algunos dirían una recolonización a partir del biopoder, del control de la mente y de los cuerpos por vía de política, cultura y religión. Así que me parece a mí que es urgente, y lo estamos viendo, ¿verdad? En la vuelta a antiguas formas de dominación que se van instaurando en los gobiernos de los países latinoamericanos y caribeños, intervenidos por el poder, por los poderes del norte, imponiendo formas de vida a partir del intercambio por poder, como las élites latinoamericanas y caribeñas comienzan nuevamente a abrirse a permitir intervenciones del norte global para recolonizar nuestras regiones y nuevamente imponer una visión de un sujeto particular que excluye la diversidad, excluye las políticas del género, excluye las políticas de diversidad o prodiversidad, excluye las afirmaciones de identidad étnico, raciales, sustituyéndolas por unas visiones judeocristianas, en términos religiosos, neocapitalistas, y ante eso, mi libro plantea que hay que nuevamente entonces desarrollar visiones contrahegemónicas ante ese poder hegemónico que quiere recolonizar nuestras almas, nuestro cuerpo y nuestras mentes. Sí, escuchándote, uno podría tender a ser pesimista frente al panorama. Sin embargo, te pregunto, ¿hay motivos para esperar? Por ejemplo, en tu biografía es importante tu vínculo con las religiosidades de matriz africana. Son esos espacios, lugares de resistencia, de generación de esperanza y de visibilización de la diversidad en medio de este panorama
desalentador. Sí, claro que sí. De hecho, mi libro es una propuesta precisamente desde una perspectiva alternativa que quiere alentar la posibilidad en medio de todos estos tiempos aciagos, estos tiempos de recolonización, estos tiempos de reconquista por parte del biopoder, recordar que no todo es poder, sino que hay también resistencias y que el poder siempre tiene sus fisuras. Y en esas fisuras, o desde esas fisuras, se pueden desarrollar proyectos, algunos llamaban de una microfísica alternativa del poder, ¿verdad? Y creo que de esa microfísica alternativa del poder, las espiritualidades originarias son uno de esos posibles espacios. Mi propia vida, ¿verdad? No voy a entrar en el detalle, pero mi propia biografía, ¿verdad? Desde el deseo de entenderme como negro puertorriqueño, algo que en mi generación, ¿verdad? Cuando me formaba, eso de hablar de un negro puertorriqueño, un afro puertorriqueño, era algo inconcebible, ¿verdad? Se es puertorriqueño o punto. Eso de afro puertorriqueño, negro puertorriqueño, siempre era mal visto, ¿verdad? Pues mi reto era eh, reconectarme con esa identidad afro, negra, eh, afrodescendiente. Y al llevar a cabo eso, comencé desde ahí a cuestionar el control de mi cuerpo, con la intentona de control de mi cuerpo, de mi mente y de mi alma, de esos modelos que yo critico aquí, ¿verdad? De colonización y de colonialidad. Así que desde esa perspectiva eh, mía, pero que han experimentado desde también perspectivas aborígenes también, ¿verdad? Eh, el reencontrarse con esa o buscar reencuentro con esa eh, identificación originaria abre espacios alternativos de formas de vida que van en contraposición de ese biopoder. Así que si queremos hablar de esperanza, ¿verdad? Esperanzas. Yo creo que puede hablarse, ¿verdad? Y como los antiguos decían, el teólogo de la liberación, esperanza no es esperar, esperanza es actuar. Y el planteamiento es que desde ese cuestionamiento que en mi bibliografía se da cuestionando lo que es mi propia identidad, la construcción de mi propia identidad por parte de los grupos hegemónicos, de los discursos hegemónicos, ahí se abrió entonces un lugar de resistencia y se abre en muchas personas y específicamente en el caso de mío y de otras personas que conozco, el reencontrarnos con nuestra fe, espiritualidad, Ifá, Orisha, Lucumí, Yoruba, afrocaribeña, y reconectarnos con esa larga tradición, milenaria tradición, creó espacios entonces para también vivir alternativamente, cuestionar y proponer modelos diferentes de relaciones sociales, humanas, políticas y culturales, a partir de la solidaridad, el convivio, la fiesta, la comunidad, la justicia y la equidad. Hace poco fue difundido una invitación a un evento sobre humanismos. Creo que 2 o 3 eventos he visto en estos días, incluso en la Escuela Ecuménica, donde se tocan temas de humanismos, se habla de posthumanismos, de transhumanismos. Parece que lo humano está siendo debatido hoy, como lo fue durante el proceso colonial, donde se cuestionó lo humano de algunos humanos y humanas de África y de América. ¿Qué humanismos podemos reconocer en tu libro? Sí, el humanismo como categoría
de análisis, con todas las categorías de análisis, ¿verdad? Están atravesadas por debate, ¿verdad? Debate, y esos debates, desde mi perspectiva, son dia y multilécticos, ¿verdad? Y ha habido una larga tradición, y me refiero a lo que ya he dicho anteriormente, de describir lo humano o el humanismo desde las coordenadas del norte global, ¿verdad? De Europa, países del norte anglosajón. Así que yo soy de los que planteo la noción de lo que es lo humano, sí hay que cuestionar, ¿verdad? Y hay que cuestionarlo desde una perspectiva de las luchas de poder. Así que mi libro plantearía, primero, nuevamente, una crítica a los humanismos, a las maneras en que se conformaron las disciplinas humanísticas desde la perspectiva del conocimiento y la epistemología y el episteme, y plantear humanismos alternativos, ¿verdad? Hay una escuela estadounidense de estudios filosóficos que se llama el afrofuturismo. Afrofuturismo. Y el afrofuturismo es un área epistemológica, pero también política, que plantea cómo hubiese sido el humano afrodescendiente si no hubiera habido una colonización imperial de Europa en África. Y a mí eso me parece interesantísimo. ¿Cómo imaginaríamos que es un afrodescendiente sin que Europa haya subdesarrollado a África? ¿Verdad? Entonces, el humanismo que yo propongo acá es un humanismo que quiere concebirse en lucha, pero en algún momento libre de control de ese humanismo del norte. Y eso va a implicar el que comencemos desde esa visión alternativa afrofuturista a plantearnos que la ortodoxia religiosa, ese concepto de lo doctrinariamente verdadero, de la religión verdadera, debería ser abandonado. Empecemos por ahí, desde una perspectiva socio-religiosa, científico. Y habría que plantearse entonces, entre otras cosas, voy a usar ese ejemplo desde lo religioso, habría que plantearse entonces una crítica muy seria al judeocristianismo como religión exclusivista, como religión de la verdad, y comenzar a reconocer que lo humano está también fuera de la ortodoxia, de la verdad doctrinaria, de un judeocristianismo que se ha impuesto como ideología y teología totalizante y totalizadora. Eso también implicaría entonces el redescubrir y el volver a las sabidurías de los pueblos originarios, no de manera nostálgica, ¿verdad?, sino de manera activa y de manera sistemática, a recuperar esos saberes y a diseminar contemporaneidad. Por eso yo he transicionado en mi historia de vida, un poco de biografía existencial, cultural y política, de formas, de prácticas religiosas ubicadas exclusivamente en el judeocristianismo, a prácticas
de múltiples formas de religiosidad y espiritualidad que tienen valor. Mi libro empieza en los agradecimientos citando a la sabiduría yoruba de la filosofía Ifa Orisha. En uno de los odus, son signos, hay 256 signos, piensen en 256 capítulos de una gran enciclopedia oral, de conocimiento oral. En uno de esos signos que se llama Obara Meiji, en el agradecimiento, traducido al español, dice: un viejo amigo no se abandona por uno nuevo. Un viejo amigo no se abandona por uno nuevo. Uno de los planteamientos de usted, afrofuturismo, nuevo humanismo, si se quiere, desde una perspectiva afro-latinoamericana y afrocaribeña, es partir de la premisa que las espiritualidades se van construyendo de forma acumulativa. Una espiritualidad no es mejor que la otra. Una espiritualidad no debe ser abandonada, si es espiritualidad, por otras, sino debe ser sabidurías acumuladas. En mi caso, la sabiduría afro-latinoamericana, afro-caribeña, afrodescendencia, es una sabiduría acumulativa, la cual hay que continuar de manera sistemática, viviéndola, partiéndola y partiendo de la premisa de que es una sabiduría que debe ser abandonada y una espiritualidad que debe ser abandonada, porque hay espiritualidades que sean superiores, como lo pretende las religiones ortodoxas, imperialistas, judeocristianas. Así que este nuevo humanismo, este neofuturismo de la afrodescendencia suma espiritualidades, no abandona espiritualidades, y plantea que estas espiritualidades no deben ser espirituales meramente folclóricas, nostálgicas, sino vividas de forma activa en el aquí y en el ahora contemporáneo. Gracias, Héctor. Y para ir cerrando esta conversación, como Escuela Ecuménica nos interesa la perspectiva educativa. Tenemos una carrera de educación religiosa precisamente. Nos interesa lo pedagógico. Sabemos que la pedagogía tradicional ha sido capaz más bien de debilitar, inhabilitarnos para generar procesos educativos críticos, decoloniales. Más bien ha sido cómplice de procesos de colonialidad, de homogenización y de desconocimiento de las diversidades que nos configuran. En tu libro es posible reconocer una especie de pedagogía diaspórica, una pedagogía de la diáspora, que me parece, tal y como la describes, más comunitaria, menos individualista. ¿Qué tendríamos que aprender como universidad o como universidades desde los distintos lugares desde donde nos escuchan de una propuesta pedagógica diaspórica? Sí, en la presentación de mi libro, será el primer capítulo, ¿verdad? Se llama Desde la afrocaribeñidad antillana. En la presentación, yo digo que este texto es el producto real de este año yo cumplo 34 años como profesor universitario e investigador. 34 años. Por lo tanto, este libro para mí es un testimonio a lo que yo me he dedicado fundamentalmente toda mi vida adulta, que es al proceso de educación en el espacio de educación superior y de la investigación científico-humana, ¿verdad? Así que el libro recoge precisamente mis reflexiones
y lo que yo creo que son mis aportaciones, ¿verdad? A la investigación, pero también a la enseñanza de las disciplinas en las que yo tengo competencia, ¿verdad? Estoy presente o he estado presente a través de esos 34. Y fundamentalmente, esa pedagogía, número uno, es una pedagogía para la libertad, ¿verdad? Para mí, la pedagogía de la afrodescendencia, de la diáspora, como tú muy bien lo planteas, es una pedagogía que va directamente a valorar al ser humano en todas sus diversidades: clase, género, trasfondo étnico, color de piel, cosa que la pedagogía del biopoder concebida desde el norte global no hace, ¿verdad? Ahí otra vez, una pedagogía que solamente le ve valor a lo occidental, greco, romano, judeo, cristiano. Entonces, esta pedagogía de la libertad y la diversidad va a partir de la premisa que hay que exponerse para ser libre a otros saberes, a otras maneras de conocer, ¿verdad? Así que en ese sentido hay una descolonialidad cognitiva de la razón, pero no desde una desconexión con las otras dimensiones de lo humano. Así que la pedagogía diaspórica no va a seccionar lo humano en un conocimiento racional, por un lado, un enriquecimiento emocional y un desarrollo físico-biológico. O sea, aquí esas dimensiones desde esa pedagogía la diáspora, de la afrodescendencia, tienen que estar unidas a través de lo que algunos llaman sentipensares, ¿verdad? De que hay que sentir, pensar, y también eh, desde una perspectiva del desarrollo del espíritu humano, las artes, la trascendencia, dejar atrás visiones ególatras, egocéntricas, individualistas, y optar por visiones pedagógicas comunitarias. En términos específicos, ¿cómo eso yo lo he propuesto? Es con cambios institucionales también desde la perspectiva curriculares. ¿Qué leemos? ¿Qué textos leemos? ¿Qué consideramos un texto normativo? ¿Qué conocimientos, qué formas de analizar la realidad concebimos como válidas tienen que estar abiertas no solamente a las formas y concepciones del norte global, sino también, ¿verdad? Desde esa crítica a esas formas unipolares, homogenizantes del conocimiento, desde el sur global, desde la afrodescendencia, desde la diáspora, abrir a esos otros textos, ¿verdad? Yo aquí acabo de citarle un texto de la filosofía yoruba. Pues yo trato de que en mis cursos haya exposición a ese otro cuerpo de conocimiento que ha sido marginado de, eh, eh, de la pedagogía dominante que ha caracterizado a nuestras instituciones. Así que hay que, desde al interior de las instituciones, lo que yo he hecho, desde proponer revisiones curriculares, desde estos saberes diaspóricos, afrodescendientes, desde allí entonces crear esta pedagogía de la libertad y la equidad. Héctor, y si me lo permites, una última pregunta. Una de las formas de colonialidad digamos, más evidentes y dolorosas también tiene que ver con la colonialidad de género y con los patriarcados. Eh, ¿Qué aportan las espiritualidades y tu trabajo en esta línea? Bueno, también ese capítulo de la presentación, de presentación del libro, yo parto de la premisa de que el binarismo
hombre-mujer, ¿ah? Macho-hembra, que ha caracterizado a las formas de conocimiento del norte global de épocas ya antiguas. Tiene que ser cuestionado, ¿verdad? Incluso tiene que ser cuestionado y principalmente cuestionado desde las espiritualidades afrodiaspóricas afrodescendientes, ¿verdad? Y que lo femenino está presente en toda la expresión de lo humano, pero que tradicionalmente ha sido excluido y que dentro de nuestras religiones y espiritualidades afrodiaspóricas, lo femenino tiene tal importancia, está tan explícito que tenemos divinidades femeninas. Hay orishas que son orishas femeninas, ¿verdad? A diferencia de la gran mayoría de las religiones eh, monoteístas radicales abrahámicas, que son religiones patriarcales fundamentalmente y de exclusión de lo femenino como eje central a la lógica de esas religiones. Y lo femenino también en las fuerzas de la naturaleza, nuestras fuerzas naturales, que son parte también de nuestra cosmovisión Ifa Orisha, la gran mayoría de ellas son femeninas. Por ejemplo, la Orisha Yemayá o Yemunjá, en Candomblé, en Brasil, es la divinidad del mar. La Orisha Oshun es la divinidad del río. El torbellino, que es una fuerza muy importante, o Yayansa, es una orisha femenina. Así que puedo seguir nombrando el panteón Ifa Orisha, y lo femenino tiene igual e incluso más relevancia en muchas de nuestras tradiciones, de nuestras narrativas, de nuestras espiritualidades, que lo tradicionalmente masculino. Así que el asunto de género y sexo, nosotros no, existe una visión desde una perspectiva de lo femenino como divino y central a nuestras prácticas espirituales afrodiaspóricas. Muchas gracias, Héctor, por esta rica conversación que nos da una idea importante de tu libro, pero que también nos provoca el deseo de leerlo, de adquirirlo y de conocerlo. Muchísimas gracias por esta sabrosísima conversación entre Mario y Héctor. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios del público presente o en redes. Vamos a iniciar con una pregunta. Yo quisiera saber, Héctor, desde tu práctica como babalao, ¿qué estrategias locales sugerirías para politizar las religiones de matriz africana como una forma, perdón, como una forma de resistencia al colonialismo actual? La pregunta, por favor, Laura. Claro, Mm. desde tu práctica como babalao, ¿qué estrategias locales sugerirías para politizar las religiones de matriz africana como una forma de resistencia al colonialismo actual, ¿no? Cuando vos hablas, hay una nueva colonización de las almas. Claro. Y muchas gracias por esa pregunta. Bueno, nuevamente, nosotros somos académicos, epistemólogos, nosotros digo, ¿verdad? Concurrencia y otras personas que están acá y estudiantes también, ¿verdad? Somos todos y todas intelectuales, ¿verdad? No podemos dejar de ser intelectuales y por lo tanto hay que, desde una perspectiva crítica, cuestionarse las concepciones de lo político. ¿Qué es lo político? Pienso que todo es político, ¿verdad? El feminismo precisamente nos planteó
¿verdad? Que decía que hasta la sexualidad es política, ¿verdad? Porque es un asunto de poder. Eh, eh, yo creo que las religiones de matriz africana ya están politizadas, ¿verdad? Y son políticas porque desde ellas se plantean unas formas alternativas a vivir, por lo menos en los países occidentales, la espiritualidad. Así que ya nada más la existencia de formas de prácticas que no se conforman a las religiones mayoritarias en Occidente, que son las religiones eh, eh, monoteístas absolutas de raíz abrahámica. La existencia misma de ella ya es un acto político. Por ejemplo, la religión Ifa Oricha, de tradición Yoruba Lukumi en el Caribe, tiene su origen en Cuba, ¿verdad? En el tiempo de la colonia cubana, los esclavizados y las esclavizadas que fueron traídos desde el occidente subsahariano de África, cuando llegaban en una goleta esclavista y salían a ser vendidos, para ser vendidos, lo primero que había que hacer era que bautizarlos en masa. Y allí estaban los sacerdotes de la Iglesia Católica con grandes recipientes con agua bendita, bautizándolos. Y luego del bautismo podían ser entonces vendidos. Cuando llegaban a manos de quién, de el amo esclavista, se les concebía como católicos. Por lo tanto, inmediatamente era prohibido, desalentado, hablar el lenguaje original y además practicar las religiones originales porque ya ellos eran católicos. Una imposición de poder, un acto político religioso. Ante ese acto político religioso, que una contrahegemonía. Y a través de un fenómeno llamado el sincretismo, donde los orishas fueron mimetizados y escondidos detrás de figuras del santoral católico, se siguió de manera clandestina, de manera alternativa, de manera políticamente contraria a lo establecido por el poder colonial, practicando religiones, las espiritualidades que habían los sobrevivientes de la trata esclavista traído a América. Desde el origen de las religiones de origen africano, valga la redundancia, en América, ya hay un acto político, de lucha política. Eso ha sucedido a través del tiempo. Yo recuerdo en Puerto Rico, y con esto termino, de que no es casi hasta finales de la década de los 90 donde públicamente las personas podían decir que ellos eran practicantes de religión Ifa Oricha sin tener una opresión, no necesariamente del tipo que se tuvieron en la colonia, pero presiones en los trabajos, eh, no se podían manifestar parafernalia religiosa de manera pública porque eran excluidos en los trabajos, discriminados y perseguidos. Así que el hacer esto era un acto político en sí mismo. Así que hemos estado politizados y en lucha política desde que la primera esclavizada llegó a América. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Hay alguna pregunta o comentario de las personas presentes? Buenos días, muchas gracias a Mario y a Héctor. Bueno, la pregunta mía, Héctor, tiene que ver con una trampa, creo que está tan presente, ¿verdad? Y que es el dualismo
de cuerpo y alma, Ujú. ¿verdad? En el que hemos caído. Entonces, me llama la atención el título, ¿verdad? Del libro, porque tenemos que lidiar, digamos, con esta terminología, ¿verdad? Para poder entendernos, pero me gustaría saber, digamos, cuál es como la alternativa para superar este dualismo. Bueno, porque sabemos que los conceptos pues nos ayudan a entendernos, pero ¿cómo superar entonces si estamos en esta línea de descolonizar? em, ¿Cuál es esa perspectiva suya, digamos, que unifique entonces estas dos dimensiones, pues que tanto daño nos han hecho durante tantos siglos? Sí, gracias, Katia. Miren, eh, y obviamente la respuesta va a ser desde la tradición Ifa Orisha, Lukumi Yoruba, ¿verdad? Una de las formas originarias, porque no es que se crea a partir de una crítica al dualismo europeo cartesiano, sino es que así son las religiones de origen africano y especialmente la religión Ifa Orisha. Es que el cuerpo es productor de conocimiento, el cuerpo mismo en sí, ¿verdad? Y una de las muestras quizás más evidentes es la música y el baile. En las tradiciones Ifa Orisha, eh, Yoruba, Lukumi, los tambores, por ejemplo, el toque de un tambor, el toque percusivo de un tambor, especialmente de un tambor llamado el tambor Ayán o Añá o el tambor Batá. Ayán es una forma yoruba, lenguaje yoruba. Añá es la manera en que en Cuba, ¿verdad? El criollo, el esclavizado criollo, comenzó a llamar a ese tambor que se llamaba Ayán en África. Y también tambor bata. Ese tambor que es un objeto sacramental. El tambor, el sonido percusivo, el baile, todos son elementos relacionados a qué? Al ritmo del cuerpo. Y ese ritmo, esos sonidos, tienen la capacidad de movilizar las fuerzas espirituales, de convocar los espíritus de los orishas, y esos espíritus de los orishas van a poseer el cuerpo de muchos de los iniciados en la realidad, en la espiritualidad Ifa Orisha Lukumi. Eso a la misma vez, cada una de esas toques, cada uno de esos bailes tiene historias, narraciones. Nosotros las llamamos pataquíes. Así que se integra la sabiduría narrativa de las historias que están relacionadas a los orichas que son convocados a través del sonido de la música y a través del movimiento del cuerpo. Así que si hablamos de cómo superar, ¿verdad? Desde la aportación que hace esta descripción que yo acabo de plantear, es que entonces no debe haber una subeditación de lo corpóreo, de lo festivo, de lo sonoro, a lo cognitivo racional, sino debe estar al unísono integrado, como se integra en este ejemplo que yo acabo de dar, ambas dimensiones, la dimensión narrativo-cognitiva con la festiva
percusiva, fiesta, convivio, danza, y no decir que esas son prácticas que son menos importantes que las prácticas de, como algunos psicólogos dicen, las funciones superiores del cerebro. La psicología cognitiva así llama a la racionalidad. Funciones superiores del cerebro. Yo no creo en que hay funciones superiores del cerebro. Yo creo que hay funciones superiores de lo humano, donde se integra realidad biopsicosocial, cultural, espiritual. Así que si mantenemos la inferioridad que la lógica dicotómica cartesiana racionalista de la ciencia positivista, entre otras cosas, que percola entonces a las institucionalidades educativas, a las institucionalidades de lo que sería la ciencia de lo médico, de la salud. Si se sigue supeditando lo emotivo, de hecho, aparte de que la realidad es que eso ni científicamente se sostiene. Sin emoción no puede haber razón. La razón siempre tiene, las neurociencias ya lo han mostrado. ¿Verdad? Racionalidad pura es robótica, es inteligencia artificial en su peor manifestación. Así que lo emotivo, fiesta, baile, convivio, cuerpo, placer, debe tener las mismas o la misma valorización que la racionalidad. Esa distinción es la distinción de la modernidad. Previo a la modernidad, esas distinciones no existían de forma tajante. Así que yo creo que una de las maneras, entonces, de ir rompiendo con esa dicotomía que tanto daño nos ha hecho, yo estoy contigo, sí nos ha hecho daño, es equiparando emoción, espiritualidad y razón de manera equitativa, sin supeditar una a la otra, pero practicándolo, pero no solamente diciéndolo, sino practicándolo también. No sé si alguna persona presente tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, si no es el caso, no nos queda más que agradecer al doctor Héctor López Sierra y al doctor Mario Méndez, así como al público presencial y virtual que ha seguido esta conferencia organizada por el Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Costa Rica. No sé si quieren dirigir unas últimas palabras antes de despedirnos. Bueno, nuevamente, muchas gracias a presentes de manera presencial, para la redundancia, y virtual. Gracias al observatorio por la invitación, a Mario servir de interlocutor y por haber escrito el prólogo. Mario escribe el prólogo de mi texto, así que agradecido también a la Universidad Nacional de Costa Rica, específicamente también a su director, aquí presente, y a la facultad. Y agradecido de poder colaborar, no solamente en esta ocasión, sino en todas las ocasiones anteriores que se me ha permitido. Muchas gracias. Y todas y todes. Muchas gracias. Les invitamos a seguir al Observatorio de lo Religioso en sus redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actividades como conversatorios sobre temas de actualidad socio-religiosa, recomendaciones de libros en este campo y difusión de investigaciones relacionadas. Les invitamos de antemano a nuestro próximo conversatorio que se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo a las 6 de la tarde y será transmitido a través de esta misma red social. Muchas gracias y hasta pronto.